¿Qué tal, amigos? Programa de Vecinos y Amigos, como siempre, en terreno. Hoy estamos en el segundo piso de la Municipalidad de Concepción para conversar con uno de los integrantes del Consejo de Concejales, don Boris Negrete. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. Bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando también. Para mí, obviamente, es un agrado poder estar hoy día compartiendo y poder conversar algunos temas que son importantes para la ciudad, pero también y sobre todo para los vecinos y las vecinas de nuestra comuna. Claro, es un concejal de los más jóvenes, que bueno, había otros concejales en nuestros tiempos jóvenes, pero vamos a entrar en batalla al tiro. A mí me gusta al tiro la conversación, la gente se pregunta muchas cosas y voy a tratar de ser intérprete de aquello. Yo lo vi de los primeros meses que llegó al municipio, como queriendo saber muchas cosas, muchos temas. Y bajo ese punto de vista, ¿cómo resume usted su actividad hasta este minuto como concejal? Lo bueno, y después vemos lo malo que usted dijo. Partamos por lo bueno. Bueno, obviamente cuando uno es candidato, uno tiene muchas expectativas respecto de las cosas que quiere hacer. Y obviamente yo he sido criado, nacido en Concepción, mi familia es de Concepción. Y entonces cuando uno tiene una historia con lo común, obviamente uno sabe cuáles son las problemáticas y por lo tanto cuando es candidato también sabe cuáles son las cosas que quiere cambiar o que quiere hacer. Pero muchas veces uno se encuentra una vez que asume, ¿cierto? En mi caso, cuando asumí como concejal de la comuna, obviamente uno se encuentra con algunas barreras, ¿cierto? Trabas respecto de las atribuciones que tenemos los concejales, que muchas veces nos limitan de poder hacer algunas cosas. Trabas burocráticas. Trabas burocráticas y trabas de atribuciones de la ley. La ley orgánica constitucional de municipalidades muchas veces nos limita respecto de las funciones de los concejales. De hecho, hace poco estábamos en una comisión y producto de la misma se estaba conversando las atribuciones, las pocas atribuciones que tenemos nosotros como concejales. Pero lo bueno ha sido poder recorrer la comuna, poder conocer a los dirigentes, a las dirigentes de las distintas agrupaciones, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias en general, y poder aportar con algunos puntos que creemos importantes dentro del Consejo Municipal. Si te lo pudiera graficar. Vamos a ir resumiendo. ¿Cuáles son las cosas que usted pretendió siempre, cuando fuese concejal y es concejal, hincarle el diente, por decirlo menos, en términos de población? ¿Cuáles son las cosas que usted ya marcó una diferencia, tocando a lo menos los temas? Lo primero es poner un sello respecto de las atribuciones que nos da la ley. La ley dice que los concejales somos fiscalizadores de la gestión municipal. Y lamentablemente muchas veces lo que menos hacen, y no estoy hablando de nuestra comuna, sino que en general en Chile, muchas veces lo que menos hacen los concejales y las concejales es fiscalizar. Y por lo tanto, a tu pregunta, Mario, lo primero que traté de hacer es marcar un sello de que, si bien uno tiene otra orden de cosas que hacer también dentro del marco de ser un concejal, pero que iba a ser un concejal que iba a fiscalizar. Y lo hemos hecho en distintos tipos de ámbitos. Lo hemos hecho respecto al tema de las subvenciones municipales. Ha salido hace un par de meses, desde principios de este año ya, el tema de un director de un CEFAM, ¿cierto? Que logramos, ¿cierto? Después de un informe de Contraloría, determinar que efectivamente habían incumplimientos laborales. Hemos tratado de marcar un sello fiscalizador. Pero no solo fiscalizador, porque está bien, hay que hacerlo, ¿cierto? Corresponde, una de las atribuciones importantes que nos establece la ley, pero la ley también dice que nosotros el Consejo tiene una función normativa. ¿Y qué hemos tratado de hacer? Aportar respecto a esas materias. Por ejemplo, tú lo habrás visto en las redes sociales, incluso salió en televisión, el tema de crear un reglamento de subvenciones, ¿ya? Porque uno podría quedarse muchas veces solo con la crítica, ¿cierto? Solamente con manifestar cosas que no le parecen, pero no aportando nada. Y lo que he tratado de hacer también es poder aportar con cosas materiales, ¿cierto? En este caso con un reglamento, por ejemplo, donde uno manifestaba la forma, ¿cierto?, en que uno creía que esto se debe otorgar, porque obviamente las subvenciones municipales lamentablemente no. Y ahí tenemos uno de los problemas que yo te digo. Finalmente la administración municipal no lo quiso acoger. Yo recurrí con otros concejales que me acompañaron, el concejal Muñoz y la concejala García. Muñoz ya no es concejal, pero en su tiempo, sí, claro, cuando era concejal, actual Seremi de Salud, y concurrimos a la Contraloría. Y lamentablemente la Contraloría nos estableció que eso no estaba dentro del orden de nuestras atribuciones. Entonces ahí muchas veces nosotros chocamos con algunas problemáticas que no tenemos las atribuciones para poder hacer algunas cosas que nos gustaría. La Contraloría dijo que no, pero internamente tampoco se podía hacer. La administración podría haberlo acogido, pero lamentablemente no se hizo. El reglamento que yo hice iba respaldado por 5 concejales de la comuna, en su momento la mitad del Consejo Municipal, pero lamentablemente no se acogió y Contraloría, como te digo, determinó que eso
incurría o hablaba sobre la administración financiera del municipio, cuestión que no era materia o atribución de los concejales. Pero he tratado de ponerle el diente a eso, y en tercer lugar yo ya llevo casi 2 años y medio, pues para los 3 años como presidente de la Comisión de Salud, y por lo tanto también he tratado de ponerme acento en eso, respecto de iniciativas que muchas de ellas, si bien no se han concretado, porque insisto, muchas veces nosotros dependemos como concejales de la administración, me refiero a la administración municipal, y si en definitiva no lo acoge o no lo toma la administración municipal, muchas veces no se concreta. Pero por ejemplo tenemos una propuesta que este año ya lo hemos conversado con el CODE. Los CODE son como, por así decirlo, para que se entienda, las juntas de vecinos de los CEFAM, y lo hemos conversado con el CODE del CEFAM Tucapel. Y nosotros tenemos una propuesta ahí que peleamos el año pasado, no logramos que se incluyera dentro del presupuesto municipal, este año lo vamos a pelear, que es relativo al SAR 24/7. El SAR es un centro de alta resolución o resolutividad, ¿cierto?, que funciona en nuestra comuna. Tenemos 2 en la comuna, uno solo de administración municipal, el cual atiende precisamente emergencias, ciertas circunstancias que requieren atención médica de inmediato. Claro. Pero el CEFAM funciona en la tarde, durante la noche y los fines de semana. Y los sapos, nosotros, tú lo sabes, hay CEFAM que tienen sapos, funcionan desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche y después cierran. Del rango de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde no teníamos ningún centro asistencial que atienda emergencias, porque los sapos no están funcionando y el SAR tampoco. La propuesta nuestra es hacer el SAR 24/7. Sí, pero usted conversó este tema con el alcalde. Se conversó en Comisión de Salud, la cual yo presido. No, pero yo de mano a mano con el alcalde, mire, yo tengo esta propuesta. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de poder. No hemos tenido la oportunidad, pero sí en las instancias oficiales. Como te digo, entre concejales en la Comisión de Salud, de hecho fue aprobada la propuesta en la Comisión de Salud para poder sugerirle al alcalde, y el Consejo Municipal también se planteó. Pero como te digo, nosotros como concejales, el Consejo Municipal vota el presupuesto municipal, pero nosotros no podemos agregar, ¿cierto?, inversiones nuevas. Pero hemos tratado de hacer el trabajo, y yo creo que eso también ha sido visto, ¿cierto?, y respaldado por la ciudadanía. He tratado de alguna u otra forma de poder plantearlo o mostrar en las redes sociales el trabajo que hemos estado haciendo, que abarca distintos ámbitos, ¿cierto?, del poder estar presente con las organizaciones, pero también, como te decía acá, o sea, poder tener propuestas, como lo es, por ejemplo, solo por poner el ejemplo del 24/7 respecto del SAR, propuestas respecto de temas normativos, como es, por ejemplo, el reglamento de subvenciones, y sin duda también una de las atribuciones principales, que es lo relativo al tema de la fiscalización, donde hemos tratado también de poner el acento. El tema que uno conversando con la gente diariamente dice, bueno, es difícil el tema para nosotros de poder votar por algún concejal, cualquier político, porque no tiene muchas atribuciones. Yo tengo entendido que hay una directiva nacional de concejales que está solicitando aquí que le den más atribuciones, pero tampoco se ha logrado en el Parlamento estar ahí en la mesa, en la discusión. Nosotros reactivamos un organismo que, nosotros digo porque concejales de la comuna, ¿cierto?, nos reunimos y reactivamos un organismo que no estaba funcionando, que era la Asociación Regional de Concejales y Concejalas, y existe el capítulo de la Asociación Chilena de Municipalidades relativa al tema de los concejales. Desde ahí se estaba realizando un petitorio que precisamente va en la línea de poder darle mayores atribuciones. Incluso nosotros, esto todo surgió en un Congreso Nacional de Concejales que se hizo en Osorno. Yo estuve presente y nosotros hicimos una manifestación, porque lo que nosotros vemos es que muchas veces se le incluyen más atribuciones a las municipalidades, pero estas solamente son de orden del alcalde, y por lo tanto el alcalde, que es lo que pasó, por ejemplo, respecto a la ley de plantas municipales. Después de una lucha de muchos años de los funcionarios municipales, se dictó una nueva ley, ¿cierto?, de modificación de las plantas municipales, que era precisamente para mejorar la condición y reconocer la función de funcionarios que por muchos años seguían en la función pública, pero en funciones desmejoradas o con problemas en la condición laboral. Y lo que resultó finalmente es que los alcaldes tuvieron, ¿cierto?, una pepita de oro, y muchos de ellos, muchas comunas de nuestro país finalmente modificaron las plantas, pero el antojo de ellos, y en muchos casos lamentablemente en desmedro de los funcionarios, que era precisamente la lógica o la intención o el espíritu de la ley, y finalmente terminaron beneficiando ciertos grupos de interés, o se vieron beneficiados grupos de interés de los alcaldes o alcaldesas en distintas comunas. Usted es bastante joven, siendo concejal, las aspiraciones siempre son de llegar en el ámbito político, llegar mucho más arriba para poder también en algún minuto dado postular a ser alcalde. Y si le tocara ser alcalde va a tener que recibir lo mismo, la negativa de muchos proyectos o preproyectos que pueden presentar los concejales. Tiene claro que esto va a ser
la seguiría de lo que va a ser la próxima municipales, donde van a postular candidatos a alcalde y candidatos a concejales. Entonces, ¿qué le podríamos decir a la gente con la verdad en este video? Mira, las atribuciones son estas, pero no podemos más. O va a intentar de seguir poniendo también la idea de proyectos como los que usted me acaba de decir. Hay dos órdenes de cosas. Respecto a lo primero que tú planteabas, Mario, si bien yo soy joven, yo asumí con 25 años y tuve el honor, gracias a los vecinos y las vecinas de Concepción, de ser el concejal más joven elegido en la historia de Concepción. Sí. Desde que y se con eligen, una buena votación. desde que se eligen los concejales hasta la fecha, los concejales electos más jóvenes habían sido Jacqueline Van Rieselberghe con 27 años y Álvaro Ortiz con 27 años en su primer periodo. Yo asumí con 25 años y por lo tanto, incluso una de las primeras, cuando salieron las noticias, los primeros concejales de este primer periodo, del año 2016, fines del 2016, una de las cosas que se señalaron precisamente era que yo me convertí en el concejal más joven en la historia de Concepción desde que se eligen los concejales, porque antiguamente existían los regidores. Un gran orgullo, por lo menos. Y obviamente un honor, pero también una responsabilidad. Sí. Y aquí viene lo segundo, porque a lo que tú planteas también, lo que yo he tratado precisamente de hacer es educar también cuando uno recorre agrupaciones de adulto mayor, clubes deportivos, agrupaciones comunitarias, juntas de vecinos. Uno tiene dos opciones. Una, solamente cierto ir con la simpatía, solamente ir con la buena onda, quizás llevar algún presente y en poder entrar a través de la agrupación, a través de estas cosas. O tiene la opción de poder hacerlo a través de eso, pero sumándole también un tema educativo. Y eso pero también puede ser por la manera de que si ellos mandan un proyecto, alguna petición, respaldar. Sí, claro, claro, y lo hemos hecho, pero a lo que me refiero es que uno le puede agregar a eso el carácter educativo. Y eso es precisamente lo que yo he tratado de hacer, educando a los vecinos, a las vecinas que muchas veces no saben en concreto qué es lo que hacen los concejales. ¿Y cuáles son las atribuciones? Y a tu pregunta, los concejales tenemos 3 atribuciones más una cuarta. La primera es fiscalizador, es resolutivo porque nosotros resolvemos, ¿cierto?, en el Consejo Municipal, sí, y también es normativo, porque las ordenanzas municipales, si bien en su gran mayoría no son orden de nosotros poder plantearlas en el Consejo, sí nosotros finalmente las sancionamos, las votamos. Y esa es nuestra tercera atribución. Y la cuarta, la ley dice que nosotros somos responsables de hacer efectiva la participación de la comunidad local. Y por lo tanto eso nosotros lo hacemos precisamente cuando respaldamos una agrupación, cuando visitamos una agrupación, cuando en el Consejo Municipal, y tú me has visto varias veces, Mario, planteando problemáticas que no me surgieron de mí, no las inventé yo, sino que precisamente son planteadas por dirigentes, por organizaciones, y que le hacen llegar a uno, y donde uno efectivamente lo que hace es hacer efectiva la participación de la comunidad. ¿Cómo? Planteándola en el Consejo Municipal. Como por ejemplo, vamos cambiando el plano regulador. Por ejemplo. Que es un gran tema. Por ejemplo, y que efectivamente... ¿Cuál es la altura que van a tener de promedio los edificios, en fin, todo eso? Para que le diga cómo va este tema también, porque la gente está preocupada. En Concepción, a diferencia de otras comunas, tiene un plan regulador. Hay comunas que no tenían plan regulador. Por ejemplo, lo que pasaba en Hualpén. En Concepción nosotros tenemos un plan regulador. No hay problema de los humedales. Pero en Concepción también. Y te lo voy a plantear por qué. En Concepción tenemos un plan regulador. Este plan regulador ha tenido casi 14 modificaciones. Nosotros ya estamos trabajando en la número 15. ¿Y cuál es el tema que se ha tomado la número 15 modificación del plan regulador? Es precisamente el tema de las alturas. ¿Y por qué? Porque en mi opinión, y esto podemos diferir incluso contigo, con personas que quizás nos estén escuchando, en mi opinión Concepción ha crecido, sin duda, ha crecido, pero ha crecido de forma desordenada. Y eso ha sido lamentablemente una de las problemáticas que se ha generado a propósito de un plan regulador bien, por así decirlo, bien extenso, ¿cierto? O que en definitiva no le pone, ¿cierto?, el cascabel al gato en los problemas de cómo se construyen las ciudades. ¿Y ahí qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros lo tenemos a la vista. Han llegado muchas inmobiliarias de Santiago, han llegado incluso inmobiliarias de la zona, que en definitiva han ido comprando terreno y levantando grandes alturas y sustentándose muchas veces en un plan regulador que en su gran mayoría o en muchos sectores de la comuna establece que hay alturas libres para construir. Y entonces hoy día tenemos edificios de 20, incluso de más de 20 pisos, 18 pisos, que obviamente no son acordes a una ciudad que crece de forma armónica. Aquí no se trata tampoco de decir que entonces en la comuna hay que tener puras casas, que no se pueda superar los 2 pisos, porque eso evidentemente sería inviable. Pero aquí lo que hay que construir es una ciudad armónica. Y lo hemos ido conversando con académicos, con personas relacionadas con la materia, con vecinos. ¿Por qué? Pero yo vi hace pocos días atrás una foto en el Diario del Sur, donde había una conversación respecto a este tema y otro, y había solamente gente de clase técnico, ingeniero, en fin.
Pero no vi participación mucha de las organizaciones. Usted Mira, habla de organizaciones, pero yo no vi gente representativa, por ejemplo, la Unión Comunal de Junta de Vecinos. No sé si hay dos todavía acá, que también pueden decir muchas cosas. lo que pasa yo no es vi que mucha participación. han habido varias instancias, Mario. La que tú dices, una que se hizo un día lunes, en aquella se invitaron a académicos, se invitó a gremios, ¿cierto?, relativo al tema de la inmobiliaria, pero también se invitaron a dirigentes sociales, pero muy acotado, pero se hizo, ¿ya? Porque no podía ser... ¿Pero por qué muy votados? Si son Mario, lo que parte pasa de es que, no, bueno, eso no lo decidimos nosotros, pero lo que te digo es que se hizo, pero era acotado por la misma mecánica que había, porque eran mesas de trabajo y por lo tanto si tú tenías 100 personas no te permitía poder No, hacerlo. claro, sí. Pero sí se hizo un primer diagnóstico en el verano, ¿ya? En el cual se sectorizaron por sectores de la comuna y se invitaban a dirigentes sociales. Y ahí participaron muchos. Incluso yo participé en un par, al menos uno que se hizo en el sector de Lorenzo Arenas, Laguna Redonda. Y ahora, en este segundo semestre, se va a realizar una segunda jornada de participación que va sectorizada por los distintos lugares, ciertos barrios de Concepción, y donde ahí sí se ¿Cuál es mira... la información que necesitan ustedes de esa misma gente, de estos mismos grupos, donde ustedes van a estar? Bueno, la invitación que yo hago es que los vecinos puedan participar en estas instancias. ¿Por qué? Por lo que te decía al principio, Mario, yo soy aquello de, o al menos hablo por mí, pero soy uno de los concejales que no está de acuerdo con que Concepción siga creciendo con este tipo de alturas, ¿cierto? Insisto, no es que no puedan existir edificios, pero no me parecen las alturas que hay. Y la propuesta que hasta ahora existe, que es poder establecer un máximo de 18 pisos y ir sectorizando, que incluso ha salido también por la prensa escrita, tampoco me convence del todo. Y es por eso que yo también esto lo estaba conversando con distintos tipos de dirigentes. Incluso el día sábado estuve en la marcha que convocaron la Junta de Vecinos de Parque Ecuador, con las directivas de los centros generales de padres de los colegios que están aledaños a lo que va a ser el proyecto de Aictue, que lamentablemente ayer por votación casi unánime, porque votaron todos los seremi de forma unánime y el intendente se abstuvo, se aceptó la declaración de impacto ambiental que finalmente se tenía, y no se acogió lo que plantearon los vecinos, los dirigentes y algunos actores políticos, que en mi caso yo estaba incluso en mi misma red social, lo planteé en mi página de Facebook, en términos de que lo que ahí correspondía era hacer un estudio de impacto ambiental, porque en términos generales, para que los vecinos nos entiendan, la diferencia entre el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental, que es lo que se hizo, es que una va con participación de la ciudadanía y otra va sin participación de la ciudadanía. Y respecto a un tema tan importante, aquí estamos hablando de 7 torres, casi 1000 departamentos que se van a construir por casi 7-8 años, obviamente lo que correspondía a mi modo de ver las cosas era que participara la ciudadanía y que se escuchara a la ciudadanía, porque efectivamente van a ser los afectados. Respecto al plan regulador, que es lo genérico de nuestra comuna, obviamente la invitación es que pueda participar la mayor cantidad de gente, porque finalmente en los próximos años, en 2020, el Consejo Municipal va a ser el que va a tener que votar el plan regulador, la modificación. Y lo que yo le digo a la ciudadanía, cuando yo recorro la comuna, cuando voy a los sectores residenciales de nuestra comuna, históricos de nuestra comuna, lo que los vecinos me señalan es que no quieren edificios de altura, ¿cierto? O no quieren edificios sobre los 10 pisos, 8 pisos, sí. Y así me lo manifiestan a diario, Mario. Entonces, el tema es que cuando lo que yo le digo a los vecinos, participen en la jornada de participación, manifiesten su opinión, porque va a ser la única forma en la que yo, por lo menos yo como concejal, me voy a poder sustentar en una votación próxima que va a ser el otro año, el 2020, y que los concejales, el Consejo Municipal va a tener que votar esta modificación que dice relación, insisto, con el tema de la altura, pero que también se conjuga, Mario, con un tema importante que tú planteaste, que es el tema de los humedales. Claro. El tema de los humedales no solamente lo tenemos en Hualpén. Hubo una sesión extraordinaria aquí que se discutió un poco el tema. Y es que, Mario, el problema de los humedales no solamente es de Hualpén. Nosotros tenemos el humedal Paiscaví, ¿cierto?, que ha sido destruido por las inmobiliarias, particularmente por la inmobiliaria Madesal, que ha construido casas, departamentos, un colegio, lo que antiguamente era un humedal, y eso está recontramente comprobado. Yo no soy técnico en la materia ni profesional en la materia, pero bien tú decías, nosotros tuvimos una audiencia pública hace poco y vinieron personas con doctorados, con magíster, que trabajan en la materia, y una de las cosas que nos señalaban ellos es que científicamente ya está comprobado que los humedales sirven, pero en sobremanera, para los sectores urbanos, porque son precisamente aquellos agentes o espacios que nos ayudan respecto de las inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos conversando con el señor Boris Negrete, concejal de la Comuna de Concepción, para el programa Vecino y Amigo, conversando distintos tópicos. Le voy a colocar el tópico de la educación. La educación a contar de enero ya no va a ser municipal. Claro. Hay algunos que ya han señalado de que van a haber una buena cantidad de recursos.
Recordemos que se manifestaba en gran parte la educación municipal por la subvención estatal, del Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda. Esos recursos, a pesar de aquello que eran bastante cuantiosos, de todas maneras el municipio gastaba mucho en este tema de la educación. Aproximadamente 3.000 millones. Entonces la pregunta es, y nos ha enseñado varios, bueno, nosotros en el aspecto gremial, en fin, ¿a quién va a ser destinado ya que no va a estar a cargo la educación a contar de, me imagino que este presupuesto que se va a venir para el 2020 y irá a tener alguna instancia en dónde van a ser ocupados verdaderamente esos casi 3.000 millones de pesos o menos, en fin, la cantidad que sea? Nosotros hemos manifestado de que ojalá esa plata se ocupe para los consultorios, falta de médicos, mejores atenciones, porque para algún lado tiene que ir, no solamente para la salud, pero que por lo menos gran parte de eso mejore la salud de los consultorios. No sé si está de acuerdo o no. Para ser sincero, Mario, nosotros en promedio son como 3.000 millones de pesos al año que nosotros le entregamos a educación al DAEM. Y que ahora no... Y que ahora, en definitiva, en teoría deberían quedar libres. Ya. Esa discusión nosotros no la hemos tenido todavía, y eso va a ser parte de la discusión importante que vamos a tener en el mes de noviembre, que es cuando nosotros, fines de octubre más o menos, comenzamos con lo que es la discusión del presupuesto municipal, ¿ya? Obviamente ahí va a ser la instancia en la cual nosotros ya de forma concreta vamos a definir en definitiva todo el presupuesto y esos aproximadamente 2.000, 3.000 millones de pesos, ¿dónde los vamos a poder invertir? Pero te lo digo, Mario, no hemos tenido la conversación oficial. Ahora, si tú me preguntas dónde yo creo que se pudieran invertir esos recursos, uno es salud, y lo segundo ya tiene que ver con obras de financiamiento municipal, ¿ya? Porque muchas veces el municipio espera, por ejemplo, para hacer distintos tipos de obras que se requieren, ¿ya? No, por ejemplo, desde la construcción de una sede social para ponerlo en un barrio, ¿ya? Desde el arreglo, por ejemplo, que hoy día nosotros tenemos la facultad de poder arreglar calles, ¿ya? Hace poco no teníamos la facultad porque dependíamos del Servio, hoy día existe una facultad limitada, pero existe la facultad del municipio. Programas municipales, por ejemplo, el CIAM, que nosotros queríamos hacer en Lorenzo Arena, ¿cierto? Que se quería hacer en Lorenzo Arena, ahí estamos hablando de 200, 300 millones de pesos para poder hacer un centro implementado, etc. Esos son proyectos de inversión municipal. Y muchas veces no se pueden hacer porque los recursos no alcanzan y por lo tanto dependemos de postulaciones a proyectos. Entonces el municipio, así como lo hacen las organizaciones sociales, postulan a proyectos para poder hacer iniciativas de inversión. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 2.000, 2.500 millones de pesos más al año, evidentemente podemos destinar cierto monto a lo que tú planteas, que es un tema, yo como presidente... No, lo plantea la gente. Y te lo digo, yo como presidente de la Comisión de Salud, yo lo escucho a diario, porque yo converso con los CODE, recorro los CEFAM, converso con los usuarios de los CEFAM, ¿cierto? Y los servicios de atención de salud pública que tenemos en Concepción. Y obviamente hay un tema de los médicos, ¿cierto? Yo creo que usted en la Comisión de Salud que tienen aquí en la municipalidad, más otros concejales, hacer una propuesta concreta para que el alcalde también resuelva. Es que, y ver por eso te digo, Mario, dónde es más conveniente para la comunidad esa inversión que no se va a hacer ahora en... Es que por eso te digo, hay varios temas, pero uno es el tema de salud. De hecho, yo te decía al principio que una de las cosas que vamos a pelear, que peleamos el año pasado, no nos resultó, y este año lo vamos a pelear de nuevo, que es poder tener el 24/7 de la atención en el SAR, y eso nosotros ya graficamos cuánto nos sale, ¿ya? Y es una cantidad considerable de dinero, pero creemos que va en beneficio de la ciudadanía, porque, insisto, hoy día desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde no tenemos un centro de atención de urgencia, ¿cierto?, municipal. Las personas, si una persona tiene un accidente a las 3 de la tarde, a las 12 del día, tiene que ir al hospital regional. Lo que nosotros planteamos es que poder tener un centro de atención de urgencia, en este caso el SAT, 24/7 desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y eso obviamente también puede ser subvencionado, ¿cierto?, o financiado con estos dineros que tú dices, ¿cierto?, que obviamente van a quedar libres respecto de la educación. Pero además de eso, lo que yo te digo es que pueden ser invertidos en obras de financiamiento municipal que muchas veces están en carpeta esperando porque se postulan a proyectos, porque el municipio a veces no tiene cómo financiarlo. Estamos conversando, reitero, con don Boris Negrete, el concejal de la Comuna de Concepción, en el programa Vecino y Amigo. No sé si usted me permitiría una pregunta complicada. Pregúnteme, mamá. ¿Seguro? Pregúnteme. Yo desde que lo conozco he tenido oportunidad de ver también alguna crisis, por decirlo menos, con algunos planteamientos o en su papel de fiscalizador con el alcalde de Concepción. Tengo entendido que los dos son demócratas cristianos. Sí. ¿A qué atribuye eso? ¿Son distintos pensamientos? ¿Cuál es
la temática que usted ha estado en algunos momentos en contra. Mira, primero que todo, efectivamente... O sea, no tener en contra, sino que usted da esos planteamientos con... Sí, claro. No, mira, es muy sencillo. Primero que nada, yo participo de la democracia cristiana. De hecho, yo tengo actualmente 28 años. Ingresé a la democracia cristiana con aproximadamente 15 años, cuando estaba en tercer año medio. Y de ahí he participado de forma ininterrumpida en este partido político. He sido secretario nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, consejero nacional, miembro de la Junta Nacional del Partido Adulto. Y por lo tanto me siento muy representado con el partido y muy cómodo. Ahora bien, efectivamente no es que haya una enemistad, Mario. El problema, y te lo grafico muy sencillo. Los concejales, yo te decía, una de las funciones principales es fiscalizar. Y el tema es que a nadie le gusta que lo fiscalicen. A nadie. Si eso es una cuestión de la naturaleza humana. A nadie le gusta que lo estén fiscalizando, que le estén buscando, ¿cierto? Si es que se equivocó, si es que hay alguna problemática, si es que hay algo que no le parece bien. Pero la ley precisamente establece la función de los concejales y de las concejalas del Consejo Municipal precisamente para eso, para fiscalizar, para buscar si es que hay algo que no se está haciendo bien, para ver si es que en algún tema hay alguna problemática, porque si no la ley establecería solamente que existen los alcaldes y la alcaldesa y no existe el consejo. ¿Cuál es la intención de que exista un consejo municipal? Y precisamente, entre otras cosas, es que el consejo, como está compuesto por hombres o mujeres, personas distintas, de pensamientos distintos, de credos distintos, de partidos distintos, puedan fiscalizar, puedan, ¿cierto?, valorar lo que se hace bien, potenciar lo que se hace bien, pero fiscalizar. No se ha sentido conforme con esto. A veces también tiene que recordar que los concejales son fiscalizados. Pero es que ahí está el punto. Yo no puedo responder por la opinión de él, sí respondo por la mía. Y el tema es que yo fui candidato por un partido político, por la Democracia Cristiana. Y sigo militando por la Democracia Cristiana, voy a ir a la reelección, pasando el dato como concejal la próxima elección, la gente lo sabe. El próximo año, y voy a ir como candidato por la Democracia Cristiana. Pero cuando uno es electo por la ciudadanía. Cuando uno asume como concejal, yo asumí el 6 de diciembre del 2016, a mí nos dijeron, Boris Negrete, concejal por la Democracia Cristiana. Pero converse con él. Dice concejal por la comuna de Concepción. Pero usted converse en algún minuto con él de algún planteamiento que como no para pillarlo por sorpresa los alcaldes, ¿lo conversa o no se conversa? Yo creo que han faltado instancias de diálogo. No conversan. Han faltado, obviamente, como en una casa, si hay problemas de diálogo, el papá o la mamá son los llamados, ¿cierto?, a poder conversar con los hijos, claro. Llevándolo a un campo municipal, obviamente el alcalde o alcaldesa, que son la primera autoridad comunal, yo creo que deberían ser los que deberían generar instancias de diálogo, ¿cierto?, de conversación. Lamentablemente no lo hemos tenido y por lo tanto, para ser bien franco, nos han dado. Pero obviamente, y tú lo has visto... ¿Se siente conforme con eso usted? Uno esperaría que fuera de otra forma. Pero insisto, yo creo que a nadie le gusta que lo fiscalicen, pero no por eso yo no voy a fiscalizar. Si fui electo concejal, fue para representar a la comuna y para cumplir lo que la ley ordena. Que yo te decía al principio, los concejales tenemos súper pocas atribuciones. Imagínate, teniendo pocas atribuciones, ¿qué más sería si uno no cumpliera esas pocas atribuciones? Y lo que yo he tratado de hacer es de cumplir esas pocas atribuciones y una de las principales... Y que a veces la gente entiende que un conglomerado, en este caso de oposición, porque no es del gobierno actual, debería estar todo mancomunado como el resto. Usted ha sido disidente en algunas materias, junto con la señora Patricia García, que tampoco debiera estar en aquello, y no hay más, por el resto todo acatan. Muy poco se... O sea, Mario, yo no puedo hablar por mis demás colegas, porque en definitiva... No, pero yo no es que lo estoy diciendo, lo ven ahí en YouTube, claro. El YouTube que va en vivo y en directo a los consejos. Claro. No, yo, como te digo, yo no hay nada que se esté pelando. Claro. Si está ahí... Yo puedo hablar por mí y te quiero poner un ejemplo, que ha sido bien noticioso. El tema del director del CEFAM, Juan Soto. Sí. Yo como presidente de la Comisión de Salud recibí las denuncias de los dos gremios que representan a los trabajadores de la salud municipal. Recibí la denuncia por parte de una presidenta de una junta de vecinos. Recibí la denuncia de varios funcionarios, de varias personas que se atienden en el CEFAM. La pregunta es, y la pregunta que yo le hago a la ciudadanía, porque en definitiva uno también muchas veces se encuentra en estas interrogantes, ¿qué hacer? Sí. Pero la pregunta que yo le hago, si yo recibo todas esas denuncias, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Guardo todos los antecedentes de mi escritorio? ¿O realizo la función para la cual fui elegido? Con los costos que ha asumido Mario, porque esto, yo no te puedo decir que yo no he tenido costos por actuar como he actuado, ¿ya?
he tenido costos, pero he hecho lo que en mi conciencia ¿Cuál fue el yo costo creo, que ha tenido usted? yo creo que es la forma que debo actuar. Y en este caso, por ejemplo, el que te ponía, he tenido que fiscalizar. Costo he tenido, evidentemente, es partidario. Por lo que tú me planteabas recién. Obviamente tenemos un alcalde que es de un mismo ¿Y ese conglomerado. costo partidario le puede significar que a lo mejor no esté en la nómina de concejales el próximo año? Es que si eso fuera así, yo por lo menos preferiría que ocurriera eso y salir con mi frente en alto, poder caminar en la calle tranquilo, que en definitiva seguir siendo concejal o candidato por un partido, ¿cierto?, que no me permite poder denunciar las cosas que me parecen injustas, que no me permiten denunciar las cosas que me parecen que están mal, pero tener que salir del edificio municipal y caminar con la cabeza agacha, y no poder mirar de forma sincera, de frente a la cara a las personas. Insisto, para mí es más importante representar a los vecinos, tener mi conciencia tranquila, y si eso en algún momento, positivamente, yo he tenido el respaldo de la directiva regional de mi partido y del presidente nacional de mi partido, y por lo tanto hasta el día de hoy estoy en la nómina de candidato a concejales para el próximo año por mi partido, pero si en algún momento el actuar como actuado me significara tener que no ser candidato, yo de verdad te lo digo y se lo digo a quienes nos están escuchando, yo preferiría no ser candidato o no ser concejal, pero mantener mi conciencia tranquila, poder mirar a los vecinos, a los dirigentes, aquellos con los cuales uno se relaciona de forma a la cara, sincera, y no tener que estar escondido, ¿cierto? No tener que estar dando explicaciones, porque había una persona que decía que no tiene sentido estar en algo si no se sabe para qué. Si yo quise ser concejal, tiene un sentido y es el que he tratado de respetar. Ya en pocos minutos vamos a hacer una pregunta política que está acá en la región. Usted sabe que hay candidatos o precandidatos a gobernadores. Está Don Elia Edo, está Rodrigo Díaz, y Rodrigo Díaz, ¿cuál es su pensamiento? Que haya renunciado al partido, primeramente. Yo lo que tengo claro es que renunció al partido por no a ser candidato a gobernador, o sea, puede ir independiente, o puede que otro partido, como salió en la prensa, lo quiera apoyar. ¿Qué le parece la figura de Rodrigo Díaz, que ha creado una cierta polémica dentro de la democracia cristiana? Nosotros tenemos 3 candidatos dentro de la democracia cristiana inscritos para candidatos a gobernadores regionales: Rodrigo Díaz, Erika Edo y Jaime Monge. Son 3 los candidatos que están inscritos. Pero bueno, respecto de Rodrigo Díaz, sin duda que es una figura política importante de la región. Eso fue intendente, fue gobernador, fue concejal, fue director del CONASE. Sin duda que es una figura importante. Ahora tu pregunta, Mario. Esto es mi opinión personal. Si Rodrigo se fue para dedicar tiempo a su familia, ¿cierto?, a sus hijos, me parece que es una opinión que nadie puede, en definitiva, no respetar, porque es una opinión o una decisión personal. ¿Entiendes? Obviamente el estar en el ámbito político, público, tiene bastantes costos. Yo estoy casado hace 1 año y medio, y obviamente hay un desgaste y un costo que paga muchas veces la familia. Yo todavía no tengo hijos, pero Rodrigo, dentro de lo que plantea en su entrevista, plantea el tema de su señora, de sus hijos. Entonces, si la decisión pasó por eso, yo encuentro que es una decisión totalmente respetable. Y uno no puede entrar a discutir o no. Pero si esa decisión fue para ir igualmente como candidato pero independiente, o si fue para ir respaldado por otro partido político, la verdad, yo personalmente me sentiría muy decepcionado de la persona de Rodrigo Díaz, de la cual yo tenía una muy buena opinión, pero si su decisión de renunciar al partido fue por una táctica política, ¿cierto?, de no querer someterse a una primaria, me parecería que sería un contrasentido respecto a lo que él mismo plantea, y claramente yo no estaría de acuerdo, me parecería de una bajeza, para ser sincero. Pero insisto, uno no lo sabe. Si fue por la familia, me parece que es una decisión respetable y que nadie puede entrar a discutir. De todas maneras, su opinión puede tomarla como él estime conveniente. Él, si quiere ir, bueno, y nadie lo puede impedir legalmente. Evidentemente, pero por eso te digo. Ahora se vería mal según su concepto, ¿no? Es que no me parecería correcto, y además me parecería de una deslealtad muy grande. Ahora, insisto, si es familiar, obviamente ahí nadie puede entrar a discutir, porque insisto, la política, el servicio público conlleva muchos costos que muchas veces la ciudadanía no ve, pero quienes se resienten con ese costo es muchas veces la familia, los amigos y uno mismo. Y por lo tanto, si la decisión de Rodrigo Díaz pasó por eso, yo creo que nadie puede entrar a cuestionar. Pero si es una cosa distinta, obviamente no me parecería. Ahora sí que es la última pregunta. ¿Corre solo el alcalde Álvaro Ortiz para las próximas elecciones? Porque no se ve nadie en el horizonte que pueda, no sé, tener una posibilidad. Todavía hay que hasta tiempo para elegir los candidatos a alcaldes, pero hasta este minuto lo ve como alcalde
Y del 1 al 7, ¿cuál es el puntaje que usted le da al alcalde en su actuar, en su conducción política, conducción de la alcaldía? Bueno, a la primera pregunta no sabría responderte, la verdad, como yo te decía hace un rato, yo participo en la democracia cristiana, claro, uno vislumbra a algunas personas que quizás pudieran ser candidatos por el oficialismo a nivel de gobierno o de la alianza o de derecha, Sí, claro, para graficarlo políticamente, pero la verdad no te sabría decir quiénes podrían ser, Sí, claro, uno no no se maneja sabe. ese tipo de información. Sí, nuestro partido ha confirmado a Álvaro Ortiz como, a la reelección como candidato a alcalde. ¿Qué vaya a pasar? No lo sé, porque como te digo, ni siquiera sé quién pudiera ser su contendor. Ahora, si yo pudiera ponerle una nota, yo le pondría una nota azul, sin duda, porque en Concepción se han hecho bastantes cosas que son innegables, creo yo, desde el punto de vista objetivo, Ya. pero no sería... yo creo que poner nota siempre es complicado, pero sería bajo un 5-5, si yo, del 1 al 7, Ya. bajo un Ah, 5-5. buena nota. ¿Por qué? Porque yo creo que a nivel público, de servicio público, no basta con lo que tú haces. En el sistema público es muy importante el qué haces, pero el cómo lo haces. Y en el cómo lo haces yo creo que muchas veces la gestión municipal ha cometido bastantes errores que son los mismos que yo planteaba en el Consejo Municipal respecto a la forma de hacer las cosas. O con quiénes se construye, o cómo se construye. Y en eso yo creo que la gestión municipal se ha caído muchas veces. Respecto de cosas materiales que se han hecho, sin duda, ya tenemos Sí. muchos CEFAM nuevos, ¿cierto? Las canchas de pasto sintético, muchas de esas no necesariamente son financiadas propiamente por el municipio, pero han sido impulsadas por el municipio. Son cosas objetivas, no se pueden negar, Mario. Sí, sí. Pero en términos de la gestión, en el cómo se hacen muchas veces las cosas, yo creo que, y ahí hay una de mis críticas más profundas respecto de lo que es esta gestión municipal. Bueno, pero la ahí es gente donde, va a donde terminar. muchas veces me separan un poco de esta gestión municipal. Insisto, no el qué se hace, sino el cómo se hace. Bueno, la gente va a decidir eso, va a ver qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, cómo lo hizo, en fin. Para eso son el voto secreto y que ojalá vaya harta gente a votar, porque la última... Somos una de las elección comunas fue donde poca. menos gente participó. Claro, entonces hay muchas cosas que hay entredicho. Y yo le agradezco mucho que me haya dado esta conversación vía video, que la después pues tome su punto de vista particular, también pueden criticarnos, en fin. Estamos expuestos a Esa esto. es la idea. Cuando uno está expuesto a esto y no hay vuelta que dar. Y quizás, por último, señalarles que ya en estos días, no voy a dar hora ni día, pero vamos a tener en el programa a Miguel Riera, que es hijo de Marcelo Riera en Hualpén, que va candidato a alcalde. No sé por qué partido va independiente, pero va. Y también tenemos una conversación que va a ser en estos días también con don Joaquín Miguiluz, director de FOSI, y así otras entrevistas, otras conversaciones con gente que aún no lo conoce, que uno puede conversar, dialogar y tener a veces visiones contrapuestas de lo que es la ciudad de Concepción. Como hay un dicho, la ciudad la construimos todos. Hay veces que no es tan así la cosa. Pues la ciudad es de los ciudadanos, Claro. por lo tanto de nosotros y de los ciudadanos. Y que bueno, y a usted que le vaya bien el próximo desafío de ser nuevamente reelegido, si es que la ciudadanía lo estima conveniente, como concejal Esperemos que nuevo. sí, esperemos que sí. Y que tenga aspiraciones más arriba, porque uno no puede terminar aquí nomás a ser concejal. Siempre hay que buscar otras cosas más para apoyar. Finalmente yo lo he dicho, Mario. iniciativas. Que me lo preguntaban al principio cuando yo salí electo bien joven, entonces me decían, bueno, usted tan joven concejal pudiera quizás querer muchos cargos. Y la verdad es que no, Mario. A mí si hay algo que me gustaría hacer, y yo lo he dicho abiertamente, es ser en algún momento de mi vida alcalde de Concepción, porque he sido de Concepción, mi familia es de Concepción, y creo que puedo aportar a la comuna Entonces, de forma muy efectiva. Más allá de eso, no lo adelantemos sé. entonces que usted va a ser candidato a alcalde 2025. Bueno, no lo sé. La ciudadanía dirá. Ya, La bueno. ciudadanía dirá. Muchas gracias. Gracias, Mario. Moria, Muchas gracias. por esta conversación. Gracias.